jinete. Hoy empezamos una serie súper especial que nos habéis pedido mucho, que es cómo emplear todas las ayudas correctamente a nuestro caballo. Y vamos a empezar hablando de las esenciales, que son las ayudas naturales, tanto la mano como la pierna. Como quiero intentar explicarlo todo de la mejor forma, vamos a empezar por explicar las ayudas de la mano, que principalmente es donde tenéis más dudas. Pero quiero dejar claro que no empezamos por la mano porque sea la ayuda más importante. La verdad es que vamos a empezar un poco la casa por el tejado, pero considero que os puede ser de mucha ayuda solucionar las dudas que tenéis sobre este tema. De todos modos, nos sumergiremos también en todo el temario sobre entrenamiento de un caballo, donde tocaremos la escala de entrenamiento, que os la dejo por aquí, por cierto, pero ya profundizaremos en ese tema en otra serie que empezaremos para la próxima semana. Pues bien, hoy venimos a hablar un poco sobre el contacto de nuestro caballo, pero sobre todo de la utilización de la mano y las riendas, cómo usar nuestra mano, nuestro brazo e incluso nuestro tronco. Quiero que tengáis claro que el uso correcto de nuestra mano es muchísimo más importante de lo que creéis, porque a través de la rienda conectamos directamente con la boca de nuestro caballo. Y aunque por la forma en la que vemos a mucha gente montando podríamos pensar que es una zona fuerte, dura o rígida, esto no está más lejos de la realidad. La boca del caballo es una zona súper sensible y llena de terminaciones nerviosas que pueden marcar la diferencia entre un buen trabajo y un trabajo horroroso. Según la misma pirámide de entrenamiento, nos deja muy claro que la soltura va incluso antes que el contacto y con presión y dolor esa soltura obviamente va a desaparecer. Entonces, ¿cómo debería ser nuestra mano? Tenéis que pensar siempre en un contacto suave y muy estable, que esté en contacto con el caballo como si estuviera manteniendo una conversación con su boca, diciendo estoy aquí y vamos a hacer esto y esto otro, y tanto tu mano como su boca estén hablando el mismo idioma. Cuanto mejor sea esa comunicación, más fluida va a ser la relación del caballo a tu mano, porque mejor se entenderán, y cuanto mejor se entienden, mejor va a ser la actitud del caballo hacia el trabajo. Pero un contacto suave no quiere decir que sea inexistente. Tan importante es no pasarte con un contacto fuerte como tampoco no perder ese contacto, ¿vale? Porque al final el caballo sin contacto no tiene instrucciones ni ayuda para hacer el trabajo que le estás pidiendo. Es como si tú estás utilizando Google Maps y de repente se apaga y te perdiste dos salidas que eran las que te llevaban a tu destino. Y con esto no estoy diciendo que haya que dirigir al caballo con las manos, ya que deberías poder hacerlo con tu propio cuerpo, con tus piernas, pero si queremos poder trabajar, reunir, ampliar o realizar un ejercicio concreto, vamos a necesitar cierta reunión, flexión, y en todo esto las riendas son una herramienta más, que debemos saber utilizar bien. Bueno, pues vamos al lío entonces, que me enrollo. Cuando empezamos a montar a caballo, una de las primeras herramientas que aprendemos a usar son las riendas, pero muy pronto descubrimos que las riendas no funcionan solas. En realidad son solo el último eslabón de una cadena muchísimo más compleja que comienza en nuestro cuerpo. Pasa por nuestros brazos, las manos y llega finalmente a la boca del caballo. Y por eso hoy en la guía del nuevo jinete vamos a hablar de algo súper fundamental. El buen uso de las riendas, la mano, los brazos y el cuerpo. Y de cómo lograr un contacto correcto y respetuoso con el caballo. Como dije, el buen contacto debe ser elástico, activo y suave, como una conversación en la que ambos escuchan. No puede ser siempre igual. Para entender por qué el contacto debe ser delicado, debemos primero conocer la boca del caballo. Así que vamos a hablar un poquito de esto rapidito. La boca del caballo es una zona extremadamente sensible y en ella vamos a encontrar las barras, que son los espacios sin dientes donde apoya el filete o el bocado. La lengua, súper móvil y súper sensible. Los labios, que ayudan al caballo a percibir esa presión que realizamos, y el paladar, que en algunos caballos, si es bajo, puede verse afectado por un mal uso del filete. Cuando tiramos bruscamente de las riendas, toda esa presión recae sobre estas estructuras. Por eso unas manos duras no solo confunden al caballo, sino que pueden causarle dolor, estrés e incluso miedo. Y por tanto, no va a ser posible conseguir un buen trabajo con él si utilizamos unas manos fuertes y rígidas. Un caballo que abre la boca, sacude la cabeza, se pone pesado o se defiende muchas veces no es que sea rebelde, sino que está reaccionando a un contacto incorrecto. Así que en vez de buscar formas de tapar esto que hace el caballo, como por ejemplo utilizando un cierrabocas, busca qué ocurre, cuál es la causa, prueba incluso si reacciona de la misma forma siendo montado por otro jinete y busca la solución. Bien, vamos a empezar un poquito a hablar sobre las manos, sobre el contacto. ¿Cómo hay que colocar las manos? Las manos nunca deben ni subir ni bajar sin control, ni moverse de forma brusca. Lo ideal es que acompañen el movimiento natural del cuello del caballo, especialmente al paso y al galope.
Imagina que sostienes un pequeño pajarito entre tus manos. No quieres que se te escape, pero tampoco quieres hacerle daño. Así es como debería de ser el contacto con las riendas. Hay que tener en cuenta también que nuestras manos no son independientes a nuestro cuerpo, son el último eslabón. Entonces, a veces cuando algo no va bien, puede que el problema no esté en las manos concretamente, sino en los brazos o en tu posición. Los brazos deben caer relajados y los hombros con los codos ligeramente flexionados cerca de nuestro cuerpo. Esta flexión es clave porque permite que el jinete absorba el movimiento del caballo sin transmitir esta rigidez a la boca. Un brazo rígido convierte cualquier pequeño movimiento del cuerpo en un tirón directo a la boca del caballo. Vosotros fijaros, hacerlo vosotros en vuestra casa. Y un brazo relajado permite una comunicación fluida y estable. Realmente, un jinete equilibrado con una buena posición transmite calma y claridad. Y por el contrario, un jinete tenso, inclinado y descompensado va a transmitir mucha confusión. El asiento, la espalda y el equilibrio influyen directamente en el contacto. Cuando el jinete se sostiene con las riendas en lugar de con su cuerpo, el caballo lo siente inmediatamente en la boca. Y por eso me parece muy guay cuando voy a los clubs y veo que enseñan a los jinetes a montar a la cuerda, para que aprendan primero a utilizar su cuerpo, a encontrar su equilibrio y después a montar a caballo. Por eso siempre recordad que las riendas no deben usarse para mantener el equilibrio, sino para mantener una buena comunicación con el animal. Y además, antes de coger las riendas para explicaros más gráficamente cómo vamos a utilizarlas en diferentes casos, quiero hablaros de la reunión. Este concepto asusta a veces o incluso mucha gente no lo concibe en sus entrenamientos, pero la realidad es que es existente en diferentes grados. No es que quiera que todo el mundo ponga a piafar a su caballo, esos son términos de máxima reunión. Simplemente quiero explicar algo que, aunque suene lejano a muchos, en realidad es algo muy lógico y muy útil en nuestro entrenamiento. Además, también yo creo que es muy necesario. Reunir no es frenar ni encoger al caballo. Reunir es lograr ¿qué? Es lograr que se equilibre mejor, que active sus posteriores, que eleve ligeramente su espalda, se apoye de forma ligera y voluntaria en el contacto. La reunión solo es posible cuando el caballo confía en la mano del jinete. Si la mano es dura, el caballo se va a defender. Si la mano es clara y estable, el caballo acepta el contacto y se coloca correctamente. Ejercicios básicos como transiciones, círculos, serpentinas o trabajos laterales suaves van a ayudar a desarrollar esta reunión. No es algo que se consiga de la noche a la mañana. Siempre tenemos que hacerlo desde la calma y desde la progresión lenta. Pues bien, llegamos al punto clave del vídeo, ¿cómo deben usarse las riendas? Antes de nada, y aunque haya independizado la explicación de las ayudas en diferentes vídeos, tenemos que tener claro que las riendas no funcionan solas. Siempre van a trabajar en conjunto con el asiento, las piernas y el equilibrio de tu cuerpo. Las riendas van a regular, van a afinar y a matizar el trabajo que queremos realizar. Y como me refería antes al contacto como activo, me refería justo a esto, a que un buen jinete cede tanto como pide. Cada vez que el caballo responde correctamente, la mano debe aflojar ligeramente, recompensando esto al caballo. Esta cesión es tan importante como la acción. Y vale, ahora que ya tenemos y ya entendemos la importancia del contacto, vamos a lo práctico. Voy a coger las riendas, que me las he traído por aquí. Estas son mis riendas de salto. Voy a colocarlas para explicaros bien algunos ejercicios. Ya tengo las riendas. Espero que tengáis buena perspectiva desde ahí porque voy a explicarlo como pueda. Entonces, antes de nada, ¿cómo se cogen las riendas correctamente? Las riendas deben entrar por la parte inferior de la mano entre el dedo anular y el meñique y salir entre el pulgar y el índice. El pulgar debe estar siempre por encima, apuntando hacia adelante, nunca hacia abajo. Esto tiene un porqué y es que evita que la rienda se deslice. También tenemos mayor control en nuestros dedos centrales que en los extremos. Vale, ya tenemos las riendas bien agarradas y las manos juntas o separadas. Las manos deben ir ligeramente separadas, a la altura, bueno, yo ahora mismo tengo esta mesa aquí, tengo las manos muy altas, pero para que podáis verlo. Las manos deben ir ligeramente separadas y a la altura de la cruz del caballo, como si formara una línea recta desde el codo hasta la boca del caballo. Un error que se comete mucho y del que yo misma peco y tengo que concentrarme bien para no cometerlo es en las muñecas. Las muñecas deben ir rectas, no dobladas. A veces, cuando llevas montando muchos años y pasas por diferentes profesores, unos mejores que otros, coges algún resabio. Y la verdad es que yo personalmente lo veo mucho. Bueno, seguimos. Codos. Siempre deben ir flexionados y cerca del cuerpo.
Está genial querer parecer un cowboy, pero si queremos practicar equitación con material inglés debemos utilizarlo bien. Entonces, nada de ir así, nada de ir así, deben ir flexionados, cómodos. Y ahora que estamos bien colocados, ¿cuáles deben ser nuestros movimientos? Pues uno de los conceptos más importantes es que la acción principal de la rienda no viene del brazo, sino de los dedos. Muy ligeramente y no se puede apreciar ni siquiera a la vista. ¿Cómo es este movimiento? El movimiento debe ser muy ligero, entonces cierras, juegas con los dedos. Sería un poco este gesto. Cierro ligeramente los dedos, mantengo y vuelvo a abrir cediendo si el caballo entendió que se le pide. No se trata de tirar, sino de regular la presión para que al liberarle al caballo se dé cuenta de que eso está bien hecho. Entonces estamos recompensando con esa eliminación de la presión que estamos haciendo. Estamos cediendo a la presión, ¿no? ¿Qué conseguiríamos si tiramos hacia atrás? Pues si tiramos hacia atrás, primero, dejamos de tener movimiento y control, porque estamos aquí, no tenemos nada que hacer. Segundo, vamos a bloquear al caballo. Y bloqueando al caballo lo único que vamos a hacer va a ser invertirlo. Con poco podemos desordenar lo que estábamos consiguiendo, así que hay que tener muy buena concepción de las presiones y de nuestro contacto. Y ahora bien, tenemos dos manos. ¿Deben trabajar de la misma forma o independientemente? Tenemos que tener claro que si trabajamos en una pista vamos a trabajar en un sentido concreto. Aunque de mayor o menor tamaño, vamos a estar trabajando el cuerpo del caballo de forma asimétrica. Por tanto, es muy importante trabajar todo a ambas manos. Por esto, la rienda interior, que es la que está, imaginamos que estoy girando a mano derecha, es la que está más cerca del centro de la pista y la que está hacia el lado al que queremos girar. Debe trabajar de una forma y la exterior, que es la que está cerca de la pared o la valla de la pista, debe trabajar de otra. Y aunque muchos piensen lo contrario, la rienda interior no es la que tiene que girar al caballo. ¿Para qué sirve la rienda interior? Dos palabras que debéis anotarlas en mayúsculas: flexión y suavidad. La rienda interior sirve para pedir flexión del cuello, mantener la suavidad del movimiento y dar información al caballo. La rienda interior puede llevarse ligeramente hacia el centro de la pista, digamos, pero nunca cruzar la mano ni tampoco tirar hacia atrás. Debe abrirse, pero no tirar hacia atrás nunca. Es como si le dijeras al caballo: mírame, relaja el cuello y cede. Además, siempre recordando que esta cesión de la que hablábamos antes, cuando el caballo ya lo ha entendido, tenemos que acordarnos de ella, ceder, o sea, quitar la presión. Estamos cediendo, si el caballo ya lo ha entendido, volvemos a colocarnos. Y sobre la rienda exterior, la gran olvidada y la reina de la casa, muchas personas que están aprendiendo a montar no se dan cuenta de su importancia y muchas veces es porque no se lo dicen. Pero ya os tatuaréis en la memoria la frase de pierna interior, rienda exterior. Esto va a marcar la dirección. La rienda exterior controla el hombro exterior y por tanto va a ayudar a que el caballo trabaje equilibrado y no se vuelque en su espalda interior, y además nos puede ayudar también a regular la velocidad. Vamos, esta rienda exterior debe estar no fija, porque nunca debe estar una rienda fija, pero debe de controlar el peso de la espalda exterior. Entonces, cuando vamos a girar, ¿qué ocurre? Cuando vamos a girar, la rienda exterior no cede, no debe irse hacia adelante, porque si se va hacia adelante, entonces el caballo puede volcarse. Por tanto, tenemos rienda exterior que se queda en su sitio, equilibra al caballo y lo mantiene estable. Va a evitar que el caballo, como dije, no se caiga hacia dentro del círculo o incluso de la curva. Pero hay que saber qué presión es la que debemos hacer, porque si se afloja demasiado el caballo pierde su forma y se desarma completamente. Y si se bloquea en exceso, se frena o se tensa, y el caballo tenso no trabaja bien. Por eso debe ser constante y clara en comunicación continua con el caballo. Bien, pues entonces, si queremos girar, ¿cómo podemos hacerlo correctamente? Tienes que pensar en esto. La rienda exterior contiene y guía al caballo. La rienda interior pide la flexión y el cuerpo sigue el giro y mira hacia dónde vamos. Entonces tú además con tu cuerpo debes de seguir el movimiento del caballo. No os olvidéis nunca de la pierna, recordar que vamos a hablar de ello en otro vídeo donde ya uniremos ambas ayudas, por eso no quiero involucrarla en este vídeo, pero quiero que quede claro el uso de la rienda y con eso me quedo satisfecha aquí. Además, si el caballo no cede la flexión, recordar que podemos utilizar la presión con los dedos, el juego de los dedos. Abrimos, abrimos, cerramos, abrimos un poco la mano hacia nuestra rodilla, nunca hacia arriba, nunca hacia atrás, siempre acompañando al movimiento del caballo, y nuestro cuerpo debe continuar el movimiento del caballo. Ambas manos funcionan de manera independiente, lo tenemos claro, pero tienen que hacer un buen trabajo en equipo.
Ahora bien, queremos parar o reducir la velocidad. ¿Qué hacemos? Para reducir la velocidad o hacer una transición descendente, debes cerrar los dedos de ambas manos, manteniendo el contacto un instante, atrasar ligeramente tu cuerpo y después ceder. Si esto no funciona a la primera, debes ceder y volver a repetirlo. Por tanto, cierras los dedos, echas hacia atrás el peso de tu cuerpo, bajas talones, pones más peso en las piernas, bloqueas un poco el movimiento del caballo, pero quiero centrarme solo en las riendas. Cierras las manos, mantienes el contacto un instante, atrasas tu cuerpo, cedes, y si esto no funciona a la primera, puedes volver a repetirlo varias veces. Nunca tires bruscamente hacia atrás, no hagas tirones bruscos ni tampoco secos, ¿vale? Tenéis que tener claro que el caballo siempre va a preferir parar, solo hay que hacérselo entender. Y si tienes complicaciones, podéis meteros en un círculo y continuar desde la calma con la misma sistemática. Cierras dedos y cedes. Entonces, metes a un caballo en un círculo, rienda exterior, rienda interior abres un poco, pero en vez de ceder, cierras y tú te echas hacia atrás, siguiendo el movimiento del caballo. Repites varias veces, cedes, repites, cedes, hasta que el caballo vaya bajando la velocidad. Todo esto siempre desde la calma. No quiero entrar en caballos con problemas que se van de caña, etcétera, porque ahí ya podríamos utilizar otras herramientas, pero si hablamos de esto será en otro vídeo. Bien, ahora si queremos lo contrario, queremos avanzar con más energía o mayor impulso, obviamente esto es más trabajo de nuestras piernas y de nuestro cuerpo, pero las manos deben acompañar sin bloquear. Un error muy común que veo en nuevos jinetes es el de dar órdenes contrarias. La pierna pide una cosa, las manos piden otra. Si nuestra confianza no nos permite correr o dejar avanzar al caballo, que nuestras piernas no se lo pidan. Tal vez tengamos que ir poco a poco y dar un pasito atrás, porque eso va a provocar una posible discusión entre jinete y caballo. Tú imagínate que alguien te diga camina, camina, pero te ponga contra una pared y digas tú, pero vamos a ver, es que yo no puedo avanzar. Pues esto es lo mismo. Vale, pues ahora antes de cerrar el vídeo quise incluir ciertos errores comunes que veo para que si os sentís identificados con alguno de ellos podáis la próxima vez que vayáis a entrenar pensar en él, ser conscientes y concentraros para intentar cada día hacerlo un poquito mejor. Primer error que tenemos, separar demasiado las manos, ¿vale? Esto de, yo siempre digo si estás aguantando una paellera, ¿no? Esto no tiene sentido. Esto te separa del contacto directo con el caballo e incluso puede incomodar o lastimarlo. Cruzarlas por encima del cuello, una mano por encima de la otra. Aquí pierdes completamente el contacto. Otra sería tirar hacia atrás en lugar de cerrar los dedos. Provocas incomodidad, dolor y pérdida total de la conexión. Llevar manos muy altas o muy bajas. Muy altas, se suele ver la de llevar las manos así muy bajas, lo suelo ver bastante. Lo mismo que separarlas o juntarlas de más. Y por último y más importante, mover demasiado las manos, incluso provocando tirones. Esto no tiene ningún tipo de sentido. Podría ser debido a que todavía no has encontrado el equilibrio encima de tu caballo y por tanto deberías hablar con tu profesor para dar un pequeño paso atrás y volver a empezar a la cuerda, por ejemplo. Pues bien, chicos, recordad siempre que las riendas son una herramienta de precisión y nunca de fuerza. Cuanto más pequeños y claros sean tus movimientos, mejor te va a entender el caballo. Ya sabéis, la gente que no sabe nada de equitación tiene que seguir pensando que los jinetes no hacemos absolutamente nada. Y ahí es donde está la magia. Recuerda entonces, mano suave, brazo relajado, contacto constante y cesión siempre que el caballo responda bien. Espero que este vídeo os haya sido de utilidad y no olvides darle like y suscribirte si quieres seguir aprendiendo con nosotros. Un besazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!